Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Jorge Salazar y esperamos que en este momento Dios nos inspire y nos ayude a encontrar lo que Jesús busca en un líder para su equipo. Oremos al Señor para pedirle su dirección. Buen Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Vamos a abrirla y rogamos que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a estudiar hoy se encuentra en Mateo 24, 45 al 46. Pero antes de leerlo, queremos referirnos un tanto a su contexto, porque va a ser de ayuda para entenderlo mejor. Cuando hablamos de este texto, el contexto sería entonces Mateo 24, 1 al 43. En este texto, Jesús está dando a sus discípulos una visión de lo que sería desde el tiempo de su venida primera hasta su segunda venida. Cuando Él describe la caída de Jerusalén en el año 70 y luego va describiendo proféticamente con su visión profética, va narrando cada uno de los acontecimientos que irían sucediendo desde el año 70 hasta el día de su venida. Cuando llega al versículo 44, Jesús les dice a sus discípulos que ellos necesitan hacer una preparación para su venida porque iban a vivir en tiempos difíciles, un tiempo donde iba a haber una gran tribulación, una generación que iba a ser semejante a la de Noé, donde iba a haber mucha maldad. Ahora, en ese ambiente, el Señor nos pide que nos preparemos. El versículo 44 dice, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Pero como que parece que Jesús reacciona y dice, en este tiempo va a ser difícil para mis hijos. Ellos necesitan a alguien que les ayude a prepararse. Y de ahí este texto que nosotros vamos a descubrir es la búsqueda de Jesús. Así que abramos nuestras Biblias en Mateo 24, 45 y 46 y leamos lo que Jesús está buscando. Miren cómo dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Y el 46 añade: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Es interesante cómo comienza Jesús este versículo. Él comienza con una interrogación. Él dice, ¿quién es? Él está buscando, procura por un ser humano, un joven, una señorita, un adulto o una mujer, un viejo o una mujer adulta que en el tiempo de crisis ayudara a su pueblo a prepararse para la segunda venida. Ahora, ¿quién? Yo pensaba que para ayudar al pueblo en crisis se necesitaba alguien que tenga poderes especiales. Especialmente cuando era niño, me gustaba Superman, Batman o Rambo o alguien de esas personas que tuviera una fuerza descomunal, alguien que pudiera hacer grandes cosas para ayudar a un pueblo en crisis y salvarlo. Nosotros también podemos pensar que tal vez un hábil político, un estadista, un rey, un general, alguien que tenga muchos títulos y mucho conocimiento podría ayudar al pueblo a prepararse mejor para la segunda venida de Él. Pero aquí viene lo extraordinario de esto. Cuando Jesús dice, ¿quién es pues? Él añade una palabra importantísima. Él no busca por un jefe, Él no busca por un gran hombre, Él busca por un siervo. Él dice, ¿quién es pues el siervo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor está buscando para lidiar su pueblo, para guiarlo, para ayudarlo en su preparación. Él busca un siervo, alguien que tenga la capacidad de servir, el don del servicio.
Jesús sabía que nosotros íbamos a vivir en la generación del egoísmo. Si ustedes recuerdan, los 80s fueron calificados como la generación del egoísmo. Pero no creo que solo los 80 hayan sido esa edad del egoísmo, sino también cada una de las generaciones que han sucedido después, los 90, y luego el siglo en que nosotros vivimos, el siglo XXI, también es una generación del egoísmo, donde la gente solo piensa en sí mismo. Pero aquí está el problema, que no solo el mundo afuera tiene esta característica de egoísmo, sino también la iglesia ha sido contagiada con el egoísmo. Porque ahora la gente está pensando más bien en lo que pueden lograr para sí mismo y no lo que pueden hacer para el servicio. Hemos visto que muchas personas, a veces siendo líderes, encuentran ellos que hay que rendirles tributo y darles títulos y honores. Pero Jesús busca un siervo. Ahora, ¿qué es un siervo? ¿Cómo definimos un siervo? Vayamos entonces a la Biblia y descubramos nuevamente lo que Jesús tiene que decirnos acerca de esta cualidad del servicio. En Mateo 20, 25 al 28, Jesús llama a sus discípulos y ahora miren lo que Él les dice en su palabra, lo que es un siervo. Dice, entonces Jesús, llamándoles, pidiendo a sus discípulos que se acercaran un poco, les dice, yo les voy a dar un secreto revolucionario, algo que no se ve en el mundo afuera, algo que va a ser diferente para ustedes. ¿Y qué es eso? Dice Jesús, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros va a ser vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que Jesús dice que entre sus discípulos no va a ser como entre los gobernantes, donde ellos se enseñorean de los otros y el que es grande ejerce poder sobre el más pequeño. En la iglesia de Dios dice que tiene que ser todo lo contrario. El que quiera ser grande debe ser un siervo. Eso es lo que Jesús busca, porque Él sabía que íbamos a vivir en esta sociedad de egoísmo. Debemos desprendernos y aprender la ley del servicio. Ahora, ¿puedo yo aprender el servicio? ¿Puedo aprender a ser un siervo? Lógico, nosotros podemos aprenderlo y lo encontramos también en la palabra del Señor, porque esa es la guía para nosotros. Y si nuevamente abrimos la palabra y vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, vamos a encontrar lo que Jesús mismo hizo para convertirse en un siervo y que nosotros podemos emular y hacer igual a nuestro Maestro. Ahora, abramos nuestra Biblia nuevamente y vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahora estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús, para ser un siervo sufriente, un siervo para ponerse delante de su pueblo, Él tuvo que hacer varias cositas. La primera es despojarse. Él se quitó sus títulos, sus honores. Él era rey de reyes, pero Él se hizo siervo. Él dejó las mansiones celestiales para venir a vivir con aquellos que necesitaban convivir con ellos. Así que el Señor nos enseñó que debemos despojarnos de todos los títulos que tengamos si queremos servir al Señor.
de nada sirve todos esos títulos si no tenemos la capacidad o el don del servicio. Ahora, otra cosa importante que Jesús hizo también es, se humilló. Un siervo es alguien que es humilde, alguien que no trabaja para sí, alguien que no quiere hacer grandes honores, sino que él quiere servir a los demás. Para eso tiene que humillarse, tiene que bajarse, hacerse menos que los demás. Y Jesús se humilló y luego se hizo obediente. Obedeció el plan que tuvo su Padre para él, aunque le costó la vida. Ese es como una persona se puede transformar también en un siervo sufriente. Así que si tú quieres ser un siervo, quieres ser una persona que Jesús te use en su servicio, tienes que despojarte de ti mismo, luego humillarte y luego obedecer al Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que hicieron esto como Jesús. Uno de los ejemplos clásicos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice allá en 1 Corintios 9:19 que él hizo esto también. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para poder ganar a mucho número. Así que el apóstol Pablo quería ser un siervo como su maestro. Él quería ayudar al pueblo a prepararse mejor, pero él tuvo que hacerse también un siervo sufriente como su maestro. En el mundo también ha habido muchas personas que han aprendido la ley del servicio. Una de las personas que admiro mucho por esta capacidad es el gran presidente Carter. El presidente Carter, él vivió su vida, una vida de servicio. Él sabía que lo más importante en la vida de los individuos y de las naciones es servir. Y cuando él fue presidente, él sabía que si su nación servía, podía engrandecerse. Pero fue criticado por esto, por servir y por tratar de ayudar a otros. Y por eso Carter nunca dejó su vida de servicio y se ha engrandecido ahora al formar su organización llamada Habitat, una organización que está sin fines de lucro ayudando a todas las personas del mundo. Y el liderazgo de Carter se ha engrandecido porque es un hombre que ha sido un siervo, siempre ha pensado que el servicio es lo mejor. Qué feliz se sentiría el maestro cuando sus hijos, en vez de tratar de pelearse por puestos y posiciones, desean servir a los demás. Y esas personas es las que el Señor busca. Pero ¿qué otra cualidad el Señor busca en aquella persona que Él necesita para estos últimos tiempos y ayudar a su pueblo a prepararse? El versículo 45 de Mateo nos sigue diciendo así: ¿quién es pues el siervo fiel? Un siervo, alguien que tiene la capacidad de servir, la ley del servicio, pero también que es fiel. En el mundo en que vivimos en el mundo de la desconfianza. Nadie cree en nadie. Ha habido tantos escándalos con políticos, con financistas. En los hogares, los esposos y las esposas ya no creen el uno con el otro. Una estadística demostró que el 95% de las parejas han sido infieles en algún momento de su matrimonio. Pueden creerlo, 95%. Y por eso la gente dice, no se puede creer en nadie. Pero Dios dice, yo sé que en esa generación de desconfianza todavía hay individuos fieles. ¿Pero qué es una persona fiel? Me gusta lo que el diccionario dice. Es una persona que es lleno de fe, de lealtad, integridad y en quien se puede confiar, que corresponde a la confianza puesta en él y que cumple su responsabilidad de lealtad a alguien, sea a Dios, a su esposa, a la palabra, a los votos hechos. Es un hombre fiel. Es un cristiano honrado e íntegro hasta lo sumo.
Dios anda buscando un hombre fiel como José. Fiel a Dios, fiel a su amo. Allá lo vemos en Egipto, en la casa de Potifar. El texto que encontramos en la Biblia que nos narra esta historia se encuentra en Génesis 39, 7 al 12. Y vemos ahí que este hombre, José, estaba asediado por la esposa de Potifar. Ella le pedía que durmiera con él. Él sabía que si lo hacía iba a tener honores, iba a pasar la vida muy bien en la casa de Potifar. Pero él era fiel a Dios y fiel a su amo que lo había contratado. Y él decidió en su corazón no pecar contra Dios. Y aun aunque tuvo que ir a la cárcel, él decidió mantenerse fiel a Dios. Miren lo que dice el texto en Génesis 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra mi Dios? Él decidió mantenerse firme al voto que había hecho de mantenerse fiel a su Dios. Pero ella insistía, esta mujer le ofrecía momentos de placer, pero él decidió mantenerse fiel. Y aunque tuvo que huir y pasar tal vez por un cobarde e ir luego a la cárcel, pero él prefirió ese oprobio a ser una persona que no obedezca al Señor. Ahora, me pregunto, en esta generación donde el sexo se ha hecho un deporte, donde todo el mundo le gusta pasar un momento bien, ¿habrá esa clase de personas que se mantengan fieles al Señor? Otra de las características de José, que es muy importante en un hombre fiel, es su honestidad. Vayamos a la Biblia y en Génesis 47, 14 está registrado este incidente. Cuando él era el gobernador de Egipto, podía ser un multimillonario con todo el dinero que había recogido, pero él no dejó que sus manos se ensuciaran, ni sus bolsillos se llenaran con un dinero ajeno, sino que con todo el dinero que recibía, nos dice la palabra lo siguiente, Génesis 47, 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Me imagino que billones por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa del faraón. No se metió un solo centavo en su bolsillo ni en su banco. Hoy día, cuando hay tantos escándalos de este tipo, cuando las personas, aún los grandes millonarios, quieren ser billonarios, y hay tantos escándalos con el dinero, José se mantuvo fiel. Y Jesús busca también esa clase de hombres y mujeres que sean fieles. Hay un pensamiento que dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se vendan. Esa clase de hombres fieles necesita el Señor para esta hora. Pero otra de las características que nos dice nuestro texto que se necesitan están en nuestro texto en Mateo capítulo 24 y versículo 45. Dice que este siervo fiel debe ser también prudente. ¿Qué significa la palabra prudente? La palabra prudente es un sinónimo de sabio. Este hombre debía tener la característica de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Déjenme compartirlo, algo que un escritor dijo que es la sabiduría. La sabiduría es vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios. Pensar de la misma manera que Dios pensó y actuar de esa misma manera. Un hombre que fue un líder
y deseó ser un líder siervo y fiel para su Dios, también pidió sabiduría. No sé si ustedes se acuerdan de él. Era el gran rey Salomón. Él, en su oración inicial al Señor, cuando él supo que iba a ser el rey de Israel, él le pidió al Señor sabiduría. Y miren lo que nos dice que Jehová le dio a él. ¿Qué le dio el Señor a él? Proverbios 2, 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Así que la sabiduría no la podemos conseguir de libros y de universidades. Esto es bueno, pero la verdadera sabiduría, la sana sabiduría, la que se necesita para ayudar al pueblo en la preparación para los eventos finales, es la sabiduría que viene de Dios, la misma que recibió el gran rey Salomón. ¿Te gustaría hacer esa oración a ti? Pedirle al Señor que te dé también esa clase de sabiduría. El Señor todavía busca esas personas que sean sabias, entendidas, para ayudar al pueblo en esta dirección de prepararse para los elementos finales. Ahora, ¿cuál es esa sana doctrina o esa sana sabiduría? La encontramos en Santiago, capítulo 3, versículos 13 en adelante. Miren lo que es la verdadera sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. ¿Por qué? Él dice, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sana sabiduría, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Así que la verdadera sabiduría, la sana sabiduría, es mansa, es benigna. No hay celos amargos, no trae disputas de que yo soy el más sabio y el más entendido, sino se humilla también, porque en verdad cumple con las características que ya vimos del siervo fiel y prudente. Ahora, ¿qué características tiene un hombre sabio? Además de poseer esta sana doctrina, prácticas. Hay muchas en la Biblia, pero yo quiero referirme a dos que son muy importantes o son básicas. La primera se encuentra en Mateo 27, 24 y 25. Dice que el hombre sabio pone la casa sobre la roca. El hombre sabio fundamenta su iglesia, su familia, cualquier ministerio que le toque dirigir, lo pone en la roca que es Cristo Jesús. Y ahí estará sólida. Él sabe que solamente estando en Jesús, su iglesia o su familia estará salvo cuando vengan los momentos difíciles, los momentos duros en la vida. Así que un hombre sabio va a poner su casa sobre la roca para los momentos difíciles. También nos enseña Mateo 25:4 que el hombre sabio hace algo importante, hace preparativos para los días finales. Si ustedes se acuerdan la historia de las 10 vírgenes, hubo 5 que eran sabias o prudentes y 5 que eran fatuas. Las 5 hicieron preparativos para que si el momento de la venida del esposo se alargaba, ellos pudieran estar preparados para esos momentos finales. El hombre sabio tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer preparativos para los momentos que estamos yendo a ser testigos, la venida de Jesús y aquellos momentos difíciles que vamos a tener que afrontar antes de su venida.
Dios entonces está haciendo un llamado. Dios está buscando un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que sobresalgan de esta corriente, de esta generación llena de egoísmo y se transformen en siervos para ayudar a sus semejantes. Personas que no deseen los títulos para ellos y la gloria para ellos, sino que puedan ser útiles a su Señor y también a sus consiervos. Personas que puedan resplandecer en medio de esta generación que esta falta de integridad y lealtad. Dios busca un hombre fiel, un hombre que sea honrado hasta lo más íntimo de su alma. Dios está buscando también un hombre que sobresalga en esta generación donde las personas piensan que la necedad es sabiduría, donde los aplausos son para la sabiduría del hombre y no para lo que Dios sabe y Él puede darnos a conocer para poder guiar a su pueblo. Así que nosotros necesitamos, el hombre de la hora será este hombre que tenga estas características de servicio, también será fiel y además será un hombre sabio. Que nosotros podamos orar como Francisco de Asís, que dijo: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Permíteme que yo sea no tanto consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y es muriendo como nacemos a la vida. ¿Puedes tú decirle al Señor en esta hora: Señor, tú has hecho esa pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Tú podrás decirle en este momento: Señor, heme aquí, yo soy ese siervo, yo quiero ser aquel que cuando tú vengas le digas: bien hecho, siervo fiel y prudente.